Facu, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Eduardo, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo bien, te ¿y va? vos? Muy bien. Bien. Bueno, acá viendo esta realidad que nos sopapea permanentemente en un día realmente triste, ¿no? Por lo que Totalmente. sucedió, es una tremenda tragedia. A mí la muerte de un policía siempre me pone muy triste. Sí, un muchacho joven, con familia. Yo tengo bien claro de qué lado estoy. La verdad que fue impactante e incluso, Eduardo, la verdad que ver esas imágenes, yo creo que lo escuchaba hoy al doctor Sin, para mí dio la tecla, como habitualmente se dice, no es muy original mi expresión, cuando habló de la ley de salud mental y cómo esa ley, Sí. que terminó teniendo algunos detalles más laxos, hace que obviamente no se pueda intervenir sobre una persona en un estado, pues estamos hablando... Creo que estamos hablando de un inimputable, veremos, pero con un que te genera un desastre. Pero perdón, querido Facu, en ese momento, un hombre con un cuchillo, Un desastre. vos no sabés lo que es. No, por supuesto. Ninguno de los comensales que estaban allí, los policías tampoco, ¿entendés? Entonces, un tipo con un cuchillo es un ser peligroso, aquí y en la Cochinchina, ¿no? Y yo creo que deberíamos revisar los protocolos de actuación policial ante este tipo de situaciones. En cualquier parte, en cualquier parte del mundo, en cualquier país serio del mundo, esto termina de otra manera, no con el policía muerto. ¿Sabes que hoy se me vino a la cabeza el caso Marcenac? ¿Te acordás el tirador de Belgrano? Sí. Es lo mismo. Sí, Igual. estamos hablando de gente, por supuesto Sí. que cuando vos ves, digamos, cómo se mueve, pone en peligro 6 o 7 efectivos policiales, a los propios comensales. Ahí nadie pregunta, lógicamente, si es ¿Qué le va a hacer? inimputable, nada. Ahí tenés un riesgo, una verdadera amenaza latente, que es lo que a veces estudiamos Totalmente. en la legítima defensa. Ahí tenés la amenaza, tan fue latente la amenaza que lo terminó matando. Sí. Es realmente Tremendo. impactante. Y yo creo que también vale hacer un pequeño análisis de cómo estamos viviendo, el estado en el que estamos, porque en forma paralela, casi a la misma hora, a 25, 30 cuadras de ahí, Belgrano. en La Redonda, en la iglesia de La Redonda, en Belgrano, sucedió otro hecho de un nivel de violencia tremendo. Estamos hablando, Eduardo, conocés la zona, es una zona Sí, donde sí. hay una plaza, está llena de gente, la gente que, bueno, basta con ver cómo la gastronomía hace lo que puede al aire libre y la gente necesita tomar un café, necesita sentarse en un lugar y de repente aparece un hombre con estas características y termina, digamos, cometiendo un desastre. Lo que ocurrió en Lanús, viejo. Lo que ocurrió en Lanús. Delincuentes con ametralladoras. Lo que ocurrió en Lanús. Asaltando a gente que estaba comiendo en la vereda. Sí, que se presume sería la misma banda que viene repitiendo hecho tras hecho. Pero claro, vos tenés un comerciante, un gastronómico, yo lo planteaba hoy a la mañana. El tipo estuvo, imaginemos, 6 meses parado. Cuando puede empezar a abrir y ve por lo menos una luz de esperanza en poder sentar a algunos clientes en la vereda, aparece la inseguridad. O sea, Tal cual. es desesperante. Es de locos. Es de locos, y tiene que ver, no tengo duda de cómo estamos viviendo. Hay mucha violencia, ahí se ve, mirá. Sí. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, armas Tremendo. largas. Es una ametralladora. Claro, pero ¿cómo lo parás, El Eduardo? de afuera, el que corre, con una ametralladora. ¿Cómo lo parás? Tremendo. Tremendo. Digo, Me muy... contaban hoy que esta es una organización que tiene unos mamarrachos y 2 o 3 que creen quizás policías, por la forma en que empuñan las armas, cómo se mueven, el profesionalismo. Sí, puede haber detrás de esta intención el día de mañana intentar venderle seguridad a los propios comerciantes Sí. gastronómicos. Sí. Pero mira, hay una imagen acá, mira, después vas a ver, mira, en esta imagen, cómo termina arrodillada en el piso la moza del lugar. Ese de afuera va con, Sí. con una ametralladora. Sí, que tiene luz. Mirá las armas que usan, Eduardo. Sí. O sea, el poder, digamos, armamentístico digamos, estos tipos. Poder de fuego que tienen los delincuentes. Por eso, ¿cómo lo parás? Y el otro tema, creo, Eduardo, que amerita pensar a ver qué es lo que va a pasar, lo estuvimos hablando el otro día, es lo que va a pasar mañana en la Corte. Que la pregunta es si va a pasar algo mañana en la Corte mirará para otro lado, dejará que pase el tiempo, no se expedirá respecto a la cuestión de fondo. Sí.
Sí, mañana es un día importante, clave. ¿Eh? ¿Vos crees que sale? No tengo el dato. Hay una parte que me cuenta que sí y otra parte que me cuenta que no. Entonces, la verdad no tengo esa información. Sí, yo creo que la Corte se jugaba a que hoy la Cámara Contencioso Administrativo Federal haga algo para que la Corte no tenga que hacer algo. Exactamente, creo que se jugaron... Pero la Cámara no hizo nada. No solo no hizo nada, sino que los dos jueces no se pusieron de acuerdo entre ellos. Claro. Y la convocatoria para sumar un juez más de otro tribunal tiene, yo creo que está hecho, digo, no sé si a propósito, porque digo, a veces digo algunas cosas, pues se enojan en la justicia, pero creo que pensaron recién en hacer la convocatoria mañana 11:30 de la mañana. Quiere decir, prácticamente sobre la propia reunión de la Corte, o sea, no dejando chance... Sí, tal cual. Para que haya ningún tipo de posibilidad de que resuelvan antes, porque en la Cámara están divididos los votos, tiene que, digamos, están buscando un camarista para desempatar. Tal cual. Y ese trabajo que la Cámara no llegó a hacer por el desacuerdo, lo va a terminar haciendo la Corte. Creo que vas a coincidir conmigo en que mañana es un día tan importante, si es que la Corte decide algo, que lo que decida va a ser un escándalo. Sí o sí. Si decide favoreciendo a Cristina va a ser un escándalo. Si falla perjudicando a Cristina va a ser un escándalo. Va a ser un escándalo de cualquier manera. Así que mañana estemos atentos, Sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. Edu, Abrazo gracias. grande. Nos reencontramos mañana. Chao, Ya comenzamos esta noche de 4 días. Tenemos mucha información en un ratito, en instantes. El doctor Ricardo Gil Lavedra para poder analizar y pensar el día de mañana. Un día que va a estar signado por la información judicial. Ya está Leandro Santoro con nosotros en nuestro estudio. Más tarde va a estar con nosotros Gustavo Marangoni. Spielman, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y atención, porque en unos minutos nada más te vamos a dar las 3 opciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que podría pasar mañana? ¿Cuáles son las 3 cuestiones en las cuales podrían dirimirse mañana? Las 3 opciones que tiene el máximo tribunal con respecto a este tema clave que recién hablaban con Eduardo en el pase, Facundo. Pero coincidís en que diga lo que diga, haga lo que haga la Corte, mañana va a ser un escándalo. O sea, cualquier cosa que pase va a ser mirada o leída de alguna otra manera, con lo cual va a ser noticia, va a ser tapa de todos los diarios, por llamarlo de alguna manera, y sí, va a ser criticada de un lado o del otro, salga lo que salga. Cristian Balbo, en el Palacio de Justicia, en vivo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Y acá ya están de vigilia, van a permanecer aquí hasta mañana muchos de los ciudadanos que han participado de la concentración aquí frente al Palacio de Justicia, Facundo. El acto comenzó pasadas las 7 de la tarde, se leyó un documento titulado Clamor por la República. Fíjate vos que la mayoría están enarbolando banderas argentinas. Para mañana a las 10 de la mañana, antes de la decisión que va a tomar de modo virtual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Facundo, están convocando también para un abrazo ciudadano al Palacio de Justicia. Fíjate vos que ha quedado una cantidad importante de gente, han entonado las estrofas del himno nacional en al menos 5 oportunidades. Hay un vallado colocado acá, hay presencia de la policía de la ciudad, hay velones colocados sobre el vallado. El lema fue Una luz por la República, Facundo. Nos vamos a acercar con el camarógrafo hasta el lugar. Ahora, Cristian, la idea es que se queden a dormir, va a haber una vigilia, o sea, ¿se van a quedar toda la noche allí? Mira, no están autorizados para armar carpas. Bien. Sin embargo, han montado un gazebo sobre la vereda aquí en calle Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle. Sí. Y la idea de algunos, han traído frazadas, es permanecer toda la noche aquí, en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Lo que están pidiendo, los que han organizado este acto y esta vigilia, es que permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible. Algunos sabemos que han traído frazadas, montaron el gazebo y tienen intención de quedarse hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando abracen de manera simbólica al Palacio de Justicia, Facundo. Bien, quédate ahí, Cristian, por supuesto que volvemos en vivo permanentemente allí al Palacio de Justicia. ¿Qué va a hacer mañana la Corte? De esto vamos a hablar esta noche en 4 días. ¿Qué escenario se presenta en términos jurídicos y también en términos políticos? Porque pase lo que pase, lo decíamos recién, falle lo que falle la Corte, diga lo que diga la Corte, después vamos a ponernos más técnicos por ahí, explicar un poquitito
¿De qué trata esta idea de un persaltum? Seguramente el doctor Gilavedra lo va a hacer, Leandro Santoro lo va a analizar en términos políticos, pero pase, lo que diga el máximo Tribunal de Justicia, como decíamos recién, será un escándalo. Y va a haber un gran porcentaje de los argentinos que no va a creer o que va a estar en desacuerdo, y otro gran porcentaje que va a estar de acuerdo, diga lo que diga. Devuelva o no devuelva el máximo tribunal a su lugar de origen a los jueces. ¿Sí? Que de esto de alguna manera trata. Y esto es un poco lo que se siente permanentemente en este país. No hay tema que no plantee en nuestro país una división. No hay tema. No hay tema que no plantee una división. Algunos lo han llamado la grieta. Yo prefiero llamarlo la confusión. Creo que hay una gran confusión en no entender que este país o lo sacamos adelante entre todos o nos sale más adelante. Pero mañana, pase lo que pase, y ahora te vamos a explicar, Spillman va a explicar los 3 escenarios, va a ser un escándalo. De hecho, ya viene siendo un escándalo el tema. Un escándalo que involucra a toda la clase política y como aspecto positivo, que tuvo a toda la clase política mancomunada a la hora de repudiar lo que vivió el expresidente de la Corte, pero integrante, obviamente, uno de los ministros, que es Ricardo Lorenzetti, en la puerta de su casa. Un escrache en la puerta de su casa. Pero no solamente existe ese escrache a Ricardo Lorenzetti, sino que todos los ministros de la Corte están convencidos que hay una mano política detrás de la divulgación permanente de datos personales en las redes sociales. Muchos de esos datos personales, nombre de parejas, cantidad de propiedades o el patrimonio que tiene, direcciones de familiares que nada tienen que ver con el rol y con el cargo, muchos de esos datos personales luego son replicados en cadenas de WhatsApp demasiado bien organizadas, me decía hace pocas horas una fuente del máximo Tribunal de Justicia. Y lo último, que verdaderamente terminó de enfurecer, de ofuscar a los cortesanos, a los 5 integrantes del máximo Tribunal de Justicia, es la comparación que se estableció, y lo contábamos hace algunos días, entre esta Corte del año 2020 y aquella Corte del año 1930. Una Corte que le puso la firma y avaló el golpe de Estado de Uriburu contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Esa comparación, esa idea de tratar a los cortesanos, a los ministros de la Corte, como golpistas, los terminó realmente de enfurecer y sienten que es un límite que no están dispuestos a pasar. Ya voy con Spillman, con el escenario. Leandro, gracias por estar esta noche en 4 días. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Facu. Bueno, ¿qué mirada tenés? ¿Qué primera mirada tenés de todo esto? Mira, estoy preparado para dar la discusión en términos técnicos, pero quiero decirte francamente lo que siento. Me parece que esta es una discusión de microclima. O sea, yo entiendo que hay que tratarlo, todos los programas... pero perdón, ¿no va el futuro de la República acá? ¿Vos crees que va el futuro de la República? Te lo pregunto porque es lo que, cuando vos pones un micrófono en la marcha, sí, bueno, o cuando hablas con la oposición plantea que sí. Yo creo que es un asunto de microclima. No tengo problema en discutirlo técnicamente, incluso porque te imaginás que como vengo mucho a los medios, estoy obligado a estudiar cada uno de los temas que se discuten. Es agenda pública, lo entiendo. Son todos responsables de que esto sea agenda pública, el gobierno, la oposición, los medios de comunicación, la justicia. A mí personalmente este tema me aburre. Me parece un tema de cuarta en un país que tiene los problemas que tiene el nuestro, que estemos discutiendo esto. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que te está viendo, que es una minoría de la sociedad argentina, porque los que ven los canales de noticias son los sectores más politizados, no le conoce la cara ni a Bruglia, ni a Bertuzzi, ni a Castelli. Bueno, pero entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se genera...? Primero, yo te lo tengo que decir para ser franco. Pero por supuesto. Para mí esto es un tema aburridísimo, no hace a la vida de los argentinos, no hace a la República, no hace a la división de poderes, hace al microclima de las minorías. El hecho de tener una justicia que no esté politizada, sí, el hecho de tener una justicia que no sea adicta al poder de turno. Ese es otro debate. Bueno, yo quiero dar ese debate. Yo también. Me parece que de fondo, yo coincido que hay mucha gente que no conoce a ninguno de estos 3 jueces, pero que la discusión de fondo y el debate de fondo es que está en juego la independencia de la justicia. Lo que pasa que no es que en una batalla está en juego la independencia de la justicia. La independencia de la justicia está en juego en un país como el nuestro desde la década del 90, donde la política en el menemismo metió la cuña, hizo un desastre, se metieron los servicios de inteligencia, hubo sobre, nadie sabe quién es bueno. ¿Vos coincidís que los gobiernos que suben se arman una justicia adicta?
Creo que la justicia se adicta al poder real. Y a veces eso, algunos gobiernos... Eso no está bueno. Por supuesto, no, yo no estoy diciendo que esto esté bueno ni que no haya que cambiar la justicia. Lo que estoy diciendo es, esto que parece... Vos fíjate, recién vemos una marcha de 40 personas y falta, viste, que nos tomemos en serio, digamos, esa discusión que se da entre esos 40 tipos. A mí me parece, yo no tengo problema, por eso discutamos la discusión acerca de si Macri hizo bien o no en trasladar sin acuerdo del Senado a estos 3 jueces. Demos la discusión acerca de si hicieron bien estos 3 jueces en no presentarse a la comisión de acuerdo del Senado. Veamos si se cumplieron o no se cumplieron los pasos para su traslado. Veamos además si alguna vez en los últimos años, desde el menemismo para acá, la Corte utilizó el per saltum para meterse en un tema que no es de gravedad institucional ni es de urgencia, porque estos 3 señores siguen siendo jueces. No es que fueron destituidos. Si estoy preparado para dar el debate, me parece que es un debate berreta, que está mal encarado por la oposición. Y la verdad, cada vez que vengo a los programas de televisión siempre pienso en 2 cosas, ¿no? En la gente que está en casa mirando, que se dividen entre los que tienen posición tomada y dicen, o sea, si sos K, digamos, algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra y viceversa, y los que por ahí pasan por estos canales de noticias para ver qué onda. ¿Qué onda la política argentina? Y si hay un pibe... ¿Y esos que pasan según vos para ver qué onda? ¿Qué crees que se llevan? No, ¿Qué crees que orejean? Total. O sea, yo, a ver, no estoy dispuesto a dar estas discusiones sin decir antes, para la posteridad, que todo esto que estamos discutiendo es una berretada total. En un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, que demos este debate con que haya gente ahora haciendo acampe. Pero entonces, ¿qué hay detrás? Para mí lo que hay es una berretización de la política argentina, la utilización de este tipo de conflictos básicamente para generar polarización. Me parece que hay mucha manipulación, que los medios de comunicación obviamente juegan, a ver, no todos, ¿no? Pero un sector importante de los medios de comunicación hegemónicos juegan un papel a la hora de manipular, que este tipo de jueces en general, que están siempre acomodados con el poder, reportan. A ver, el señor Bruglia, por ejemplo, mientras estaba discutiendo esto, integrante de la Cámara Penal Federal, entre otras cosas, desprocesó a Duhovne, a Dietrich y a Iguacel. Yo te hago una pregunta. ¿Por la nariz de alguno de estos jueces pasaron causas que involucraban a Cristina? Sí, y te voy a decir... Y, eso, digamos, y de ahí, digo, no vale ese dato como para pensar que hay un poder que no está queriendo dejarlos en los lugares donde estaban. Muy buena pregunta. Por más de que yo coincido que es insólito que haya un camarista que haya llegado a esa posición tan importante en la justicia sin acuerdo del Senado. Ahí coincido. Sí, muy bien. Pero 2 cosas importantes. Primero, 3. Todas las causas de Cristina pasaron la etapa de instrucción. Primer punto. Segundo punto. Explícalo bien. Todas las causas de Cristina ya fueron investigadas. Ahora y tiene todas que ir a las juicio. pruebas que hay en contra de la vicepresidenta, que son ya están muchas, ya están colectadas. Ya pasó, ya existió Bonadío. Exactamente. Segundo tema. Estos muchachos no juzgaron, revisaron lo actuado por Bonadío. Es importante. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Pero tercer cosa muy importante. En el decreto, Alberto Fernández dice que todo lo actuado por estos 3 vale. No es que se dice, bueno, lo sacamos para después, no sé, imputarlos o para después buscar nulidades. No. El decreto dice, lo que hicieron, lo que actuaron estos 3 señores, vale. Ahora, estos 3 señores que fueron trasladados de manera discrecional por Macri tienen que volver a su juzgado de origen. No tienen que dejar de ser jueces. Ahora, es una discusión que, te imaginas, yo creo que estoy en condiciones de darla con cualquiera. Ahora, si hay alguien en casa mirando la tele y ve que nosotros estamos hablando del futuro, a ver, de la justicia en esta partida, yo no estoy dispuesto. Porque la justicia lo que requiere, para mí, es una transformación profunda, ¿no? Pero una transformación que va más allá de la reforma judicial. El argumento del otro lado, yo trato de pensar en la gente que está en casa que no piensa como vos. Sí. ¿Sí? Que puede haber mucha. Sí, un montón. Sí, tipo, supongamos, tratemos de imaginar la audiencia de La Grieta dividida. Sí, porque a este programa lo acusan de ser un programa moderado. Viste que ahora la moderación es como negativa. Es como un desmérito. Pero bueno, esa sería otra discusión. Ahora, la gente que no piensa como vos dice lo que están haciendo es invalidando la tarea o el rol que tenían jueces por los cuales pasaron por sus narices causas que involucraban a la ex a la expresidenta, a la actual vicepresidenta. Y dicen que correr a estos 3 jueces es sinónimo de buscar la impunidad en las causas de la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Pero bueno, cualquier juez sabe que es, cualquier abogado sabe que es un disparate, todo lo que te estoy contando. No juzgaron a Cristina, revisaron lo actuado básicamente por Bonadío. El decreto dice claramente que lo que actuaron en esas causas vale. Y acá hay algo muy importante. No solamente los jueces tienen que estar avalados por el Consejo de la Magistratura, sino además tienen que estar avalados por el Senado de la Nación.
es una tradición, a ver, no es una tradición, es constitucionalmente, pero además está inspirado esto en la Constitución norteamericana, en esos famosos textos de Hamilton, en el Federalista, que dicen que los jueces tienen que ser puestos con acuerdo del Senado para que no haya un favoritismo presidencial, para evitar que haya abuso de poder. De eso no salió nada en la Argentina. Bueno, pero fenómeno. Pero déjame decirte este dato que es clave. El Consejo de la Magistratura citó a 10 jueces que fueron trasladados a la Comisión de Acuerdos Parlamentarios a que den sus explicaciones. 7 se presentaron. 7 fueron. Fueron. Y continuaron. Adivina quiénes son los que no fueron a dar sus explicaciones. En el medio de todo esto hicieron 2 presentaciones judiciales. Una a la casación y otra al contencioso administrativo. Le salió mal. Pero perdón, Leandro, con respecto a Castelli, porque Brugge y Bertuzzi entiendo el argumento de ya la juzgaron, entre comillas, o revisaron lo que hizo un juez de primera instancia. Pero Castelli tiene causa cuaderna. Pero Castelli, claro, pues te iba a preguntar, en el caso de Castelli, ¿cómo lo interpretás? Porque él sí, al estar en el Tribunal Oral, corregime, sí podría eventualmente tener que juzgar a Cristina, ¿no? Entonces, por eso te pregunto específicamente por Castelli. Los otros 2 casos entendí el argumento. Mirá, a ver, insisto con lo mismo. A mí me parece que los 3 jueces... A ver, los jueces no pueden ser trasladados a dedo porque si no sabes cuál es el problema, sea cual sea el fallo de cualquier juez, si es acusado de digitación por parte del poder político, se presta que después venga un sector de la derecha y te diga lawfare. Claro. Y mira si, a ver, yo me pongo en el lugar del antikirchnerista, ¿no? A ver, ¿qué es lo que están buscando estos tipos? Bueno, pensá un minuto, porque también hay gente del otro lado que te dice, che, pará, yo creo que hay lawfare en la Argentina. O sea, vos como antikirchnerista podés no creerlo, pero también en la Argentina no son solamente los de la derecha, digamos, son los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, los de arriba, los de abajo, los que no tienen ideología. Es un conjunto de gente, ¿no es cierto? Hay que darle transparencia. No existe, para que se entienda, no existe en ningún país, digamos, que más o menos funcione de manera republicana, con división de poderes, el traslado de jueces sin acuerdo del Senado, porque equivale a un nuevo nombramiento. ¿Sabés por qué? Porque entonces se puede presuponer que si vos estabas acá y yo te pasé acá para que juzgue de determinada manera es porque yo estaba de acuerdo con vos en la sentencia que ibas a poner. Claro. Por eso, digamos, la Constitución habla específicamente de un acuerdo con los senadores y por eso estos 3 muchachos no fueron. Leandro, ahí ahora seguimos. Dale. Sumate que lo voy a saludar al doctor Gilavedra. Y Spillman va a contar los 3 escenarios de la Corte. Doctor Gilavedra, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí en A24 en 4 días, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bien. Doctor, ¿qué mirada tiene digamos, de esto que se está viviendo, donde otra vez se pone a la justicia en el centro digamos, de la discusión? ¿Usted cree que mañana la Corte va a encontrarle una solución y vamos a hablar de un tema terminado? ¿Usted cree que esos 3 jueces tienen que volver a su tribunal de origen? ¿Qué mirada tiene, doctor? Yo no sé, como todos ustedes, no tengo idea lo que va a hacer la Corte mañana. Puede hacer muchas cosas, desde no hacer nada hasta darle trámite al pedido de Persaltum, no rechazarlo, en fin, no lo sé. Lo cierto es que no cabe ninguna duda de que la Corte tiene que tener alguna opinión respecto del tema, es la cabeza del Poder Judicial, esto tiene que ver con un traslado de jueces que tuvo la aquiescencia en su momento de la propia Corte, por lo cual lo peor ha sido en este caso el silencio. Y me parece que todo esto ha contribuido a seguir creando este clima enrarecido de la enorme dificultad política de encontrar caminos de cooperación y que todo termine en este momento en los tribunales. Claro. Desde que hasta no existe la posibilidad de ponerse de acuerdo en el Congreso sobre las reglas de funcionamiento. La cuestión básica, mínima de cómo tiene que funcionar, y esto también se ha judicializado, se judicializó lo de la Ciudad de Buenos Aires y la ley, si la sacan, también se va a judicializar porque es un disparate atómico. Bueno, qué sé yo, me parece que es un momento delicado cuando estamos viendo circunstancias que tendrían que exigir de que la política esté más preocupada de ver de qué manera puede paliar o morigerar los efectos catastróficos que va a tener la pandemia. ¿Está fracasando, doctor, el diálogo político? No, absolutamente. Absolutamente. A mí me parece que el grado de confrontación, el grado de desconfianza, la ausencia de credibilidad en este momento es enorme. Y esto es déficit político, no cabe la menor duda. Y ahí usted le adjudica, digo, a mí no me gusta usar mucho el concepto de la grieta, pero le adjudica 50% a cada costado de esta Argentina dividida. Mire, yo creo que la mayor responsabilidad, no cabe ninguna duda, que está del lado del gobierno. Sí, me parece que el presidente tiene que retomar ese discurso inicial que hizo el 10 de diciembre del año pasado, cuando él prometió tratar de
reunir nuevamente a los argentinos, iniciar una etapa distinta, pero todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses no ha sido nada más que una escalada continua de confrontación en el peor momento posible. Claro, claro. Doctor, ¿se anima en televisión, sin tecnicismo, a explicar brevemente para la gente que por ahí nos está mirando qué es un per saltum? Un per saltum es saltar una instancia. Es decir, en determinados asuntos de naturaleza federal, donde hay una gravedad institucional muy alta, muy marcada, en lugar de apelar a la Cámara de Apelaciones, se va directamente a la Corte. Hay antecedentes, hay antecedentes no reglados, está el famoso per saltum que se hizo con la privatización de aerolíneas, que hizo en su momento el ministro Dromi. Hay otro de la operación Calamares, también en el 93, que es el único caso que hay en un expediente penal. Y en el año 2011 se reguló. Ahora hay una ley que establece la posibilidad de este per saltum. Pero ahora, obviamente a la Corte le cabe la posibilidad de admitirlo o no. Claro, y la Corte, si no admite este per saltum, porque yo tengo la información de que la Corte tiene pendiente de admisión otro per saltum, ¿podría a su vez admitirlo teniendo un per saltum pendiente o son completamente cosas independientes? ¿Qué significa admitirlo? Darle trámite. Darle trámite. Lo que dice la ley es que el trámite es correr traslado por 5 días a la parte contraria. Eso es sustanciarlo, que eso no quiere decir que lo resuelva a favor, pero darle trámite. Hasta el presente se formuló el per saltum y la Corte no ha dicho nada. Y teóricamente mañana se reúne para ver qué hace con esto, si le da trámite o no le da trámite. Claro. Usted hablaba recién, doctor, del clima que se vive, de la falta de diálogo, del fracaso justamente del diálogo político, que le da lugar a la justicia, a una justicia que está lamentablemente muy desprestigiada. Ahora, en las últimas horas se vivieron cosas como lo que vivió Ricardo Lorenzetti. Yo sé que usted se expresó a propósito del tema. ¿Qué mirada tiene de esa suerte de escrache en la propia casa del ministro, no? Bueno, yo estoy en contra de todos los escraches, ¿no? Según quien sea, según quien sea lo sufra, ¿no? Me parece que es una forma de presión inadmisible, es una prepotencia, y sobre todo cuando se hace en las casas particulares, o hay veces que se ha hecho en transportes públicos, como un escrache también que hubo en el buquebús en su momento. Sí, sí. Estoy absolutamente en contra. Y en mayor razón, bueno, obviamente tienen que decidir los jueces. Los jueces no tienen que decidir con independencia. Esto no es fácil en la Argentina, pero es lo que se supone, y por lo tanto me parece muy bien que desde el presidente de la República, todas las dirigentes de la oposición hayan condenado esta manera de presionar a los jueces, ¿no? Ya lo voy a sumar. También es cierto que el presidente de la República también tendría que cuidarse también de no opinar él, ¿no? De no hacerlo respecto al presidente de la Corte, cuando el otro día dijo por qué llamó al acuerdo, etcétera. El presidente no tiene que opinar sobre causas centrales. Claro. Eso también atenta en un punto contra esta independencia por la cual usted está bregando, digamos. Por supuesto. Acá no puede haber una doble vara. Está mal la presión hacia Lorenzetti y está mal que el presidente de la República se exprese sobre una causa central. Claro. Ezequiel, se suma Ezequiel Spillman con una pregunta. ¿Cómo le va, doctor? Le quiero consultar 2 cosas. Una vinculada a los casos de Bertuzzi, Castelli y Bruglia. En el caso de que la Corte avale, si trata el per saltum, inclusive les dé la razón, ¿no se corre el riesgo de que el presidente diga, bueno, entonces puedo generar otros traslados y la acción deseada por ellos, que es en todo caso, repónganme en el cargo en el que estaba, permita que el presidente haga algo que había hecho en su momento Macri, que es avanzar con otros traslados? Y por el otro lado, algo conceptual, doctor Gilavedra, ¿qué opinión tenía usted sobre el lawfare, que es algo o un concepto instalado en su momento por Cristina Kirchner y que ha sido retomado por muchas fuerzas políticas? Ambas preguntas. Bueno, vamos a la primera. Traslados ha habido siempre. Ha habido decenas de traslados en la democracia. E incluso durante el gobierno anterior, sin ir más lejos. Bertuzzi, que es uno de los jueces ahora que está en cuestión, fue trasladado por Cristina Kirchner de un tribunal oral de la provincia a un tribunal oral acá de la federal de acá. Ha habido muchísimo. ¿Por qué se suscitó la cuestión esta de los traslados? Bueno, por las suspicacias de ir a ocupar algunos tribunales sensibles. Cuando se sancionó una ley que unificó
tribunal oral ordinario con un tribunal oral federal, la Corte le dijo no, esto no lo puede hacer porque tienen jurisdicciones distintas. Entonces el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia le preguntaron a la Corte, bueno, ¿qué pautas tengo que seguir en el caso de los traslados? Claro. Y precisamente de esto. Y la Corte le dijo, bueno, en la medida que tengan la misma jerarquía, que tengan una competencia similar, no necesitan nuevo acuerdo. En consecuencia, se hizo el traslado, se dictó el decreto y están pacíficamente en posesión del cargo. Ahora, tiempo después, el Consejo de la Magistratura dice, no, yo creo que es incompetencia, falta el acuerdo del Senado. Entonces le manda el acuerdo al Senado, el Senado por supuesto no se lo brinda. ¿Y qué es lo que le da el contexto de suspicacia Sí. y por qué el tema tiene esta intensidad? Porque se trata de jueces que causan causas de corrupción. Si fuera otro traslado normal no pasaría esto. En consecuencia, Ahora, de doctor, ahí viene. hay De un lado... Sí. Hay un argumento que utiliza la oposición que dice que lo que se está buscando es la impunidad en las causas de la corrupción. ¿Usted coincide en esta mirada? A ver, no es que yo coincide, deje de coincidir. Lo que digo es que esto da lugar a esta sospecha. Es decir, a esta sospecha de que se trata precisamente... Y fíjense, de los 10 jueces, los únicos 3 que inmediatamente lo llevaron al recinto para denegarlo son estos 3, no los otros. Está claro. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dispensó aquí. No, me quedó la pregunta. Le quedó la pendiente, es pregunta del cierto. lawfare. Le quedó pendiente la pregunta del lawfare. Así es. No. A ver, a mí me parece que toda la teoría del lawfare lo que trata es de deslegitimar las causas sobre corrupción. Por supuesto, nadie duda que todas las causas, y particularmente las causas de corrupción, tienen que tener un trámite inobjetable. Sí. Digo, inobjetable que no deje lugar a dudas. Por supuesto que tienen que ser de un juicio justo. Pero de ahí a sostener de que a través del lawfare hay una campaña de los medios y los jueces para hacer una persecución política, esto no es cierto. Yo creo que lo que se necesita es que los jueces apliquen la ley y de modo imparcial. Y en consecuencia, estos hechos de corrupción tienen que juzgarse y tienen obviamente que dirimirse la culpabilidad o inocencia según el caso concreto. A mí me parece que toda esta diatriba del lawfare es para deslegitimar y hacer aparecer como persecución política este tipo de expedientes. Está claro. Doctor, gracias, un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias. El doctor Ricardo Gil Lavedra. Leandro, te escucho. ¿Qué quieres saber, Facundo? No, yo planteaba en el comienzo, yo no sé si había llegado vos ya, pero porque no sé si te vi entrar, pero una de las cosas que más molestó fue la comparación que se hizo con aquella corte de 1930 que avaló el golpe de Irigoyen. Sí. ¿Crees que ese tipo de exageraciones son las que terminan deformando la cuestión de fondo? Sin duda. A ver, yo no sé qué es la oposición. Digamos, yo creo que hay opositores. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Qué es la oposición como concepto? No es un partido político. ¿No hay un partido político opositor? ¿No hay una oposición unificada detrás de un proyecto político? No hay un liderazgo, no hay ¿Macri no es el líder de la oposición? ¿Vos decís? No sé. Ojalá. No, ¿Rodríguez sé. Larreta no es el líder de la oposición? Bueno, no sé. Yo lo que noto No, es... pero me interesa tu teoría. ¿Vos crees que no hay una oposición? No, yo creo que la oposición la conduce un sector de los medios de comunicación. Y el poder económico y... que los intelectuales orgánicos, los Pero que piensan... ¿no es, Leandro, un relato un poco épico ese? Nos persiguen los medios. No, yo no estoy hablando de persecución. Estoy hablando de construcción intelectual. Digamos, de contenido político, sea, que inclusive vos de creés- contenido teórico. Pero- Las personas que piensan la crítica al gobierno, las personas que piensan el paradigma económico, social alternativo al que se está tratando de llevar adelante desde mi espacio político, en general no son políticos, son muy pocos políticos. Los intelectuales orgánicos de la derecha son personas que escriben en el diario La Nación, que hablan en Radio Mitre, o sea, pero no lo estoy diciendo como algo peyorativo. Es más, creo que es un déficit de la política. La política toma esos argumentos, vos fijate, es muy raro lo que sucede. En general, los medios reflejaban el debate público, y el debate público se daba en el Parlamento, se daba en las calles, en los centros culturales, en los comités, en las unidades básicas. Hoy es al revés. Hoy, en esos espacios se discute lo que se discute en los diarios. Y los que instalan los conceptos son algunos columnistas. Bueno, ahí vas a coincidir entonces un poco con Gil Lavera, que acaba de decir que lo que está fracasando es el diálogo político. Yo creo que fracasa la política.
en gran medida fracasa la política. ¿Y qué fracasa de y la te lo política? digo desde la política. Yo soy militante ¿qué político. ¿Qué fracasa la política? Porque venimos de la semana del diputado y el escándalo del ex diputado. Digo, ¿qué fracasa de la política? ¿Instalar la agenda? Claro, la agenda, la preparación. Ahí es problema, mira, yo creo que el principal problema que tiene la política argentina es la falta de elaboración teórica, conceptual, de los problemas de los argentinos y de las argentinas. La falta de problematización sobre los verdaderos asuntos que explican el conflicto social y económico argentino. No lo hace la política, lo hacen en otro lado y después la política refleja eso. Por eso, a ver, yo te digo lo que me pasa a mí como militante político que va a los medios de comunicación. En general suelo discutir con periodistas. Claro. Es muy difícil encontrar un cuadro de la derecha, por supuesto que los hay, estoy haciendo una generalización que como toda generalización es injusta, pero que produzca contenidos políticos, miradas, en general todos repiten lo mismo. Mira, te hago la cantinela de cosas. Digamos, ustedes son pobristas, igualan para abajo, vamos camino a ser Venezuela. Yo hasta me río. Digamos, viene el comunismo. ¿Viste? Una serie de cosas que además cuando vos ves los debates, por ejemplo, en España o en otros países... ¿Eso está organizado? Creo que la producción intelectual de la derecha no surge desde la política. Creo que, o desde la política partidaria. Yo te pregunto otra cosa. ¿Vos creés que hay...? Porque en algún momento se hablaba con el gobierno anterior de una granja y una maquinaria de trolls instalando temas en redes sociales. Hoy está menos organizado que en la época de Macri. ¿Hoy está? Menos organizado que en la época de Macri. Creo que hay como ¿Pero vos creés que hay organización detrás de eso? Obviamente, sí. A ver, para la difusión de algunos mensajes sí, para la producción también, pero no es que creo que haya un lugar donde se junte, no sé, Mañeto con Fernando Iglesias y Macri y Marcos Peña. No, eso no funciona así. ¿Y cómo se unifica entonces? No, creo que lo que ocurre es que los que piensan la Argentina por la derecha, en general no suelen ser militantes políticos, se nota en los debates. Pero, por ejemplo, esta gente que yo veo acá, sí, que es la gente que estaba previa al móvil nuestro, después quedó y ahí seguro tenés de todo, ahí tenés militantes políticos, debés tener muchos ciudadanos indignados pero también. ¿Esta gente quién la llevó ahí? Bueno, vamos por eso, yo creo que, a ver, es obvio eso, digamos. Primero hay una movida en redes fuerte. Y acá hay un poco de todo. Yo no te voy a decir todos los que están acá seguro tenés militantes del PRO, libertarios, indignados, gente que no milita en ningún lugar, que de repente dice, estamos en una dictadura, una infectocracia, y se siente mal y se moviliza, gente noble que está creyendo de verdad que está en juego la República. A ver, si vos salís a la calle, te digo, vas a cualquier barrio más o menos popular, normal, y le preguntás a la gente si siente que está en peligro la República, si hablas con cualquier extranjero, si hablamos en off, casi todos nosotros vamos a coincidir. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que funcionan mal, hay cosas que se podrían hacer mejor, el gobierno se equivoca, la oposición... Pero no está en riesgo la República, ¿me entendés? O sea, yo lo que te decía recién, yo entiendo que hay mucha gente que lo vive con mucha angustia. Esto es como, vos fíjate, cuando lo mataron a Muñoz, al ex secretario de Cristina, ¿qué se trató de hacer? Hay un crimen político, está en riesgo las instituciones de la República, les duró 24 horas. A las 24 horas se olvidaron de Fabián Muñoz. Y parecía que se caía el mundo abajo. La gente sabe que estoy diciendo la verdad, o sea, no estoy mintiendo. La Argentina tiene problemas, pero yo no sé si son estos los problemas. Leandro, gracias, Gracias por haber estado esta noche. Spillman les va a contar los tres escenarios a los que puede someterse mañana a la Corte. ¿Qué va a pasar detrás de la decisión que espera, gran parte de la Argentina para saber qué va a decir la Corte respecto a los traslados de los tres jueces? Spillman, dale. Bueno, Facu, nos metemos de lleno en qué está pensando el máximo Tribunal de Justicia. En rigor, ¿cuáles son los tres escenarios? ¿Qué es lo que puede hacer mañana? ¿Qué es lo que puede salir mañana? Vamos a los tres escenarios. Dos, entre comillas, por la positiva, por llamarlo de alguna manera, en favor de los tres jueces que presentaron sus recursos para quedarse donde estaban. Aceptar el per saltum, aceptar esto que contaba muy bien el profesor Gil Lavedra, que es que llegue directamente el máximo tribunal a tratarlos. ¿Qué puede pasar en este escenario? Que lo acepte, pero que no resuelva, sino que diga, me hago cargo de este reclamo que están haciendo los tres jueces y decido, básicamente, sin tiempos, cuando creo que es necesario. Esto le daría un cierto aval o un aval importante a los tres jueces, claro, eso pero sería no decidiría como... el tema de fondo, eso, con lo cual lo dejaría pendiente. Abrir el per saltum sería de alguna manera un guiño a los tres jueces, aún sin resolver siquiera la cuestión de fondo. Y además no cambiaría la situación actual, que es que actualmente se fueron los tres jueces, se fueron de los lugares donde estaban, es decir, se dieron marcha atrás los traslados. Con lo cual te diría, es a favor de los jueces, en contra. Te diría que es la decisión más salomónica, la que menos conflictos generaría en el sentido de que deja abierta la cuestión para tratarla, pero a la vez no cambia la situación actual y puede tratarlo cuando quiera y decidir Segundo lo que escenario, quiera. a ver, dice aceptarlo. Fíjate este escenario.
El segundo escenario es aceptar el per saltum, es decir, tratarlo, y darle lugar a la medida cautelar. Este es el mejor escenario para los jueces porque automáticamente los repone en el lugar donde estaban antes de que los saque por decreto el presidente Alberto Fernández. Bien. Los repone al lugar donde los había puesto el expresidente Mauricio Macri. Este es el mejor escenario para ellos, sobre todo si aceptan la medida cautelar hasta que tratan la cuestión de fondo, los pone de nuevo en funciones, que es por ejemplo lo que el doctor Castelli estaba planteando, ser parte del Tribunal Oral y poder juzgar, entre otras cosas, la causa de los cuadernos. Y el tercer punto, Facu, este punto es un punto clave, que es directamente negarse a tratarlo, te diría que es el peor escenario para los tres jueces, y esperar a que la Cámara, que ahora está intentando decidir esto, sí, y que hoy sacó un fallo dividido en el cual había un voto a favor y uno en contra, con lo cual va a tener que decidir un tercer juez que no estaba formando parte de esa Cámara en este momento, con lo cual dejaría todo abierto, tiraría la pelota a un tribunal inferior como es una Cámara, y sería el peor escenario para los jueces porque no podrían volver en este momento y la Corte se habría negado a tratar su caso. Bien, acompáñame, Filmar, está el señor Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo estás? Un lujo. Muy bien, feliz día. Feliz día. Bueno. Hablamos de hincha de River, ¿no? Digo, entre las cosas que pasan, una sonrisa hay que ponerle, que no se nos vayan los hinchas de Boca. Gustavo, tanto Santoro como Gil Lavedra hablaron de la política. Gil Lavedra dijo, si tenemos que estar hablando de la justicia, es factible que estemos hablando de la justicia porque está fracasando el diálogo político. Y Leandro recién decía, para mí, más que el diálogo político, está fracasando la política como espacio. ¿Qué mirada tenés? No, me parece que hace muchos años que la Argentina mira la política en clave antagónica. Es decir, acá ustedes han hecho un excelente resumen de las posibilidades de mañana de la justicia, pero yo te diría que con otros lentes se dice, ¿va a fallar a favor del gobierno o a favor de la oposición? Totalmente. Acabó. Es decir, River Boca, digamos, ya para compensarlo. Entonces digo, es difícil sacarlo de eso porque no quiero, está tan usado el concepto de zona de confort, pero de alguna manera funciona esto que se da a llamar la grieta. ¿Pero quién encuentra una zona de confort en ese desastre antagónico, en esa Argentina binaria? Es comodísimo. Hay un montón que se manifiestan muy cómodos. ¿Es cómoda la grieta? Pero absolutamente, es una herramienta muy cómoda para aquellos que la usan permanentemente. ¿Quién dice eso? Facundo Pastor, no estoy en contra, porque lo dijo Facundo Pastor. ¿Quién lo dijo? Sé que, estoy a favor, lo dijo él. Ya está, resolví todo el tema. No tengo que estudiar, no tengo que ver fallo de la Corte, no tengo que ir a ver tal cosa. No sé de qué se trata, decía Cicerón, pero si lo dice el César me opongo. Listo, suficiente. Entonces digo, es un mecanismo cómodo. Ahora, después vamos a ver los resultados desde el punto de vista social, los resultados en términos económicos, en términos sociales, etcétera. Bueno, hace muchísimos años que te vienen para atrás todo. Y eso probablemente es lo que genera distancias, incomodidades de mucha gente con los representantes. Quiero decir, sin intentar traducirte, a ver si entiendo la idea y lo comparto con la gente. La política que tiene que ser aquella que vaya a solucionar los problemas de la gente, en vez de solucionar los problemas de la gente, se siente en una zona de confort unos y otros, sin que esos problemas se solucionen y con la facilidad de poder decir yo estoy en contra tuyo. Sí, porque hay algo en que los dos sectores están de acuerdo, en que el otro es un problema. Que no solo un problema, el otro es el problema. La Argentina estaría bárbara si no fuese por el otro. Entonces vos decís, listo, se acabó, sí, es el cuento más corto. Es decir, cuando hablas con expertos de marketing electoral, te dicen, mira, una buena explicación tiene que durar lo que un viaje en ascensor. Entonces, vos te subís al ascensor, vas del tercero a planta baja y decís, che, ¿por qué está tan mal el país? ¿Y qué querés? Con los peronistas, ¿y qué querés? Con los macristas neoliberales, ya está, te resolví el problema. La última vez que te entrevistamos, Gustavo, me acuerdo, te preguntamos con Facu sobre el tema de la posibilidad de radicalización del oficialismo y de la oposición, y qué escenario podías ver ahí, ¿no? Justamente, y creo que si algo se notó, desde que hablamos la última vez, hace un mes y medio más o menos, es que ese proceso se está dando. ¿Hasta dónde crees que va a llegar ese proceso? Porque ese achatamiento parecería que puede conducir del otro lado, en los extremos, a la no política, al que se vayan todos, a la no discusión a fondo. Hasta donde los protagonistas lo resuelvan. Ahora, también una cosa, porque no es que los argentinos inventamos el budín de pan o el agujero del mate, digamos. En realidad, ¿vieron aquel chiste que dice que, no es un chiste, dice que hasta un reloj que no funciona da la hora exacta 2 veces al día? Bueno, Argentina hace décadas que está con el tema de la grieta. Ahora estamos dando la hora exacta porque el mundo, por lo menos el mundo occidental, está en grieta. Vos ves Estados Unidos, tremendo. Vas a España, las cosas que se dicen. Ahora, el tema es que nosotros estamos
no en el Nacional B, estamos, ya no sé cómo se llama la C, cambian tanto los nombres de las divisionales Sí, la D. inferiores. Sí, pero estamos ahí abajo. Entonces, el tema es que vos ves lo de la grieta y no te causa el mismo efecto, la misma indiferencia que le puede causar al norteamericano promedio la política entre republicanos y demócratas, porque en el medio, sacando el contexto de la pandemia, las cosas más o menos marchan. Ahora, acá vos lo que tenés es que retrocedés. A ver, cosas fáciles que se escuchan desde la oposición, ¿sí? No solamente desde miradas de analistas críticos, sino de propios dirigentes. Cosas fáciles, yo te las digo, no es que las piense, te las repito y me decís qué pensás vos. El gobierno no tiene rumbo. Tiene una orientación, yo creo que no ha alcanzado su velocidad de crucero todavía. El gabinete flojo. Tiene... Esto no es solo la oposición, Hay- Facu, ¿eh? a ver, hay algunos- No solo la oposición cree eso. hay algunos... Son malos ustedes dos, son malos, ¿eh? A ver, hay algunos ministros que le han encontrado rápido la gimnasia al tiempo. A ver, vamos a una cosa. Siempre, ya que arrancamos con el fútbol y cerraremos con el Sí. fútbol, lo que se dice, en la tribuna, viéndolo en tu casa, Sí, sí, sí. es todo fácil, los penales se pican, ¿cómo no vas a saber, cómo no te ibas a dar cuenta que se venía la pandemia? Cuando estás en la cancha, todo es más complejo. Dicho esto, insisto, creo que en el gobierno, primero que hay un gabinete enorme, 20 ministros, 21 es un lío, pero no porque pagues mucho sueldo de ministro, porque tú pacamarizás mucho, loteas mucho las áreas. Es cierto, como vos llegaste por coalición, lo mismo le pasó al gobierno anterior, tenés que poner, digamos, a gente de Sí. muchos sectores, pero es un lío para gestionar, sobre todo en contextos tan Te difíciles. sigo con este juego de las cosas Dale. que uno escucha. No gobierna Alberto, gobierna Cristina. Cristina tiene liderazgo estratégico y no se delega. No me hagas tanto silencio, Gustavo. No, bueno, déjame. Yo sé que la televisión te exige rapidez, no, pero no, uno no, tiene que pensar no, está mínimamente. perfecto, está perfecto, está A ver, perfecto. Cristina Gobierna tiene liderazgo Cristina, estratégico y el otro es presidente, pero el liderazgo no se delega. Es decir, hace un año y medio, digamos, fue Cristina la que postuló un presidente. Y esto no va en menoscabo del presidente. Puede funcionar o no. Que finalmente, vamos al fútbol de nuevo, es todo bilardista. Si el año que viene las cosas están mejor, salimos de la pandemia, la economía pega la vuelta, todos politólogos, economistas han estado a decir qué bárbaro, qué genialidad esto, el otro. Y si no, va a decir no sirve, qué barbaridad, es así. Pero hacia adentro las dos coaliciones, creo que me sumo un poco a lo que Ezequiel decía. ¿Están resueltos los liderazgos hacia adentro de las dos coaliciones? A ver, El de Cristina en el oficialismo hay un liderazgo de gestión, que obviamente está en la figura del presidente de la República, y hay un liderazgo de naturaleza estratégica política que está en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién es el líder? En la oposición... ¿Pero quién es el líder? ¿Cristina o Alberto? No, lo acabo de decir. A ver, la visión estratégica de la política es de Cristina. El liderazgo de la gestión presidencial, obviamente, recae en la ¿Del figura de otro Alberto lado? Fernández. En las repúblicas presidencialistas no hay líderes de la oposición. Eso pasa en las repúblicas parlamentarias, en Inglaterra, en España, en Francia, qué sé yo. En los regímenes presidencialistas, la oposición tiene muchos referentes y sobre todo cuando la elección que viene es de diputados y de senadores, Sí. va a tener que tener un liderazgo en el 2022, 2023. Ahora ¿Estás no. dando alguna idea ahí? ¿Eh? Cuando hablas del parlamentarismo, No, ¿estás criticando no. el sistema presidencialista? No, nosotros ¿Cómo tenemos puede? un sistema presidencialista puede y tener- en los puede sistemas pasar una presidencialistas no hay jefe de la oposición. Alfonsín no tuvo un jefe de la oposición, salvo un año antes que Menem le ganó la interna a Cafiero. Menem no tuvo un jefe de la oposición hasta que De la Rúa fue consagrado después de la alianza en la interna con Fernández Mejide, y no voy a hacer la historia hasta acá. Lo que señalo es que distinto es en los regímenes parlamentarios, donde el diputado más importante del Partido Popular Sí. Español es Sí. el jefe de la oposición de la alianza gobernante en ese país. Bueno, a ver, Ezequiel. Gustavo, el clima social, ¿sí? Hacia diciembre, ¿qué nivel de complicado lo ves? Pongamos del 1 al 10, donde 10, por supuesto, es un escenario caótico, 2 o 3 un escenario de contención, donde las organizaciones sociales, los estados municipales, provinciales, logran contener y logran encauzarlo. ¿Dónde Hoy lo estás ves? entre 7 y 8, ahora puede bajar, como la temperatura, puede bajar o puede subir. A ver, con un desempleo pampa que hemos conocido en estos últimos días, consecuencia de la pandemia, Sí. etcétera. Dato de Con la todos los pobreza mañana pasado que van a ser tremendos. Bueno, obviamente, digo, fundamentalmente empleo, inseguridad, son todos elementos que lastiman la piel de una comunidad. Así que, obviamente, el clima no es el mejor. Ahora, a la vez, hay muchas herramientas.
Hay muchos billetes, en el buen sentido lo digo, hay mucha inversión para contener esa situación. Ahora, para contener esa situación, ese nivel de inversión también tiene como contraindicaciones. Así como cuando tomás una aspirina para el dolor de cabeza y a veces te patea el hígado, bueno, el déficit fiscal, consecuencia de las políticas para amortizar una situación compleja desde el punto de vista social, te genera también presiones inflacionarias. Nos encanta tenerte, Gustavo. Te hago la última con la misma seriedad. ¿Gallardo debe quedarse por cuántos años? Por Dios, por Dios. Yo creo que con 20 más estaría bien. 20, 30 años más, Gustavo. Gracias, Gracias. Placa de recuperados, la cifra que le gusta dar a Spillman, que hoy vino, Me encanta. vino a pesar de ser el Día del Perdón. Sí. Una cosa rarísima, no sé, su familia. Hay que laburar, ¿qué quiere? ¿Va a vender su revista de River también? 576.000. Lo felicito. 715. Gran revista, Pastor, gran revista. Gustavo, una revista de River maravillosa. Vamos para ahí. No mezcle las cosas. No se ponga nervioso, estoy hablando de su revista, ¿por qué se enoja? ¿Usted cree que lo van a perdonar a usted? Mañana a las 10 de la noche a ustedes los perdonamos si nos vienen a ver. Nos encontramos acá en la pantalla 24. Chau.